Continuando con los temas del estudio de los diodos, vamos a explicar un tema de práctica que es bien importante para poder así analizar una de las configuraciones que se deben de estar realizando en los diodos rectificadores. Que valga la aclaración que eso es para diodos rectificadores. La práctica que se va a realizar implica el estudio del diodo rectificador en su polarización directa como también en su polarización inversa. Anteriormente, en la clase pasada, se ha hecho el estudio cuando se tiene una polarización directa. Siempre nos vamos a auxiliar del circuito de funcionamiento, el cual pues tenemos una fuente de voltaje regulable, tenemos un diodo rectificador y tenemos una resistencia. A esta resistencia le vamos a llamar resistencia de carga o pues resistencia pues para poder comprobar en sí el funcionamiento y la saturación que va a tener el diodo rectificador. Polarización directa se le llama porque tanto el ánodo que tenemos acá obedece a la polarización que se tiene en fuente, o sea, obedece al conector positivo, mientras que el cátodo, que es el lado N del diodo, está conectado con el negativo de fuente. Entonces tiene una polarización directa en el que el ánodo corresponde al positivo y el cátodo corresponde al negativo. Entonces acá se va a tener una circulación, de una corriente, o sea que va a fluir del ánodo al cátodo. Se llama excitación del diodo ya que se va a estar excitando bajo el nivel de voltaje, el cual pues se necesita para poder hacer la conducción, o también así la excitación que se tiene para poder, valga la redundancia, excitar los electrones y poder entrar en modo de conducción. Sabemos que este es un diodo de silicio, es un diodo de silicio, el cual pues su voltaje de ruptura sabemos que es de 0.7 voltios. De 0.7 voltios él va a comenzar a conducir. Cuando entremos en la práctica vamos a ubicar un voltímetro en BS para poder ir excitándolo, poder comprobar el voltaje de alimentación para que él pues entre en modo de conducir. Entonces, ¿qué se va a tener en RL o en resistencia que se va a tener allí en práctica? Y así poder comprobar tanto la excitación como también la polarización que se tiene del diodo rectificador. Pasamos ahora al contrario, que es la polarización inversa. La polarización inversa significa que el diodo lo tenemos conectado de forma diferente, en el que el cátodo obedece al positivo de fuente y el negativo de fuente obedece al lado P del diodo. Entonces, por ende, acá vamos a tener siempre una circulación de una corriente, pero acá el diodo se encuentra en inversa, mientras que en el lado directo el diodo pues conduce. Acá es lo contrario, como se va a encontrar con un circuito abierto, con un interruptor abierto, entonces acá se conoce que el diodo no conduce. En el caso pues que la corriente sería igual a cero. ¿Por qué sería igual a cero? Porque se va a encontrar con un interruptor abierto, acá, interruptor abierto, o sea que no existe un paso de un positivo a negativo para el flujo de electrones. Entonces a eso se le llama pues una polarización inversa, en el que la corriente pues es igual a cero, o sea que no existe conducción de corriente. Entonces por ende acá en la R, por más que se excite el diodo en esa configuración, pues lo que va a hacer es que el diodo no conduce, ya que encuentra pues que sería un interruptor abierto. Diferente cuando se tiene una polarización directa. Cuando se tiene una polarización directa, entonces se tiene pues que el diodo se tiene pues un interruptor cerrado. Un interruptor cerrado, ya que él lo único que necesita es un voltaje de excitación para poder conducir. Entonces ahí podemos comprobar la aplicación de los semiconductores,
que en un sentido van a conducir, mientras que en el otro sentido estarían trabajando como un aislador. Interruptor cerrado cuando se tiene polarización directa y como interruptor abierto cuando se tiene como una polarización inversa. Vamos ahora a pasar a la práctica para poder comprobar el funcionamiento de ambas polarizaciones y sus conexiones. Aplicado a la práctica tenemos la fuente de alimentación conectado el diodo. Si nos fijamos, está en conexión directa. Conexión directa significa que el ánodo corresponde al positivo de fuente y el cátodo, como tenemos una resistencia de carga para poder verificar su funcionamiento, el cátodo pues estamos conectados con el negativo de la fuente. Acá en la práctica yo tengo un voltímetro que va a estar registrando el voltaje de alimentación y el otro voltímetro que estaría dictándome los valores en la resistencia, o sea, encontrar el punto en el que el diodo pues va a comenzar a conducir. Y acá yo tengo el valor de voltaje de fuente igual a 0, ya que por eso es que en este momento los voltímetros están a 0. Sabemos que es un diodo de silicio, debe de comenzar a conducir a partir de los 0.7 voltios. Entonces comenzamos a excitarlo, comenzamos a excitar acá en BS, si usted se puede fijar, ya tenemos una excitación de 0.19 voltios. En R tenemos 0, ya que como no ha entrado en la forma de poder conducir, por eso es que se tiene que en R es igual a 0. Ya comienza a conducir, ya tenemos un voltaje de excitación alrededor de 0.5, ya se va teniendo un voltaje en RL, y así pues podemos ir comprobando, ya llegamos a un voltaje de 0.7, en el que ya podemos comprobar en el voltímetro del lado derecho que comienza a conducir el diodo. Ya se tiene la excitación de 0.7, 0.77, o sea, tenemos 0.07 en RL, ya que el 0.7 pues se tiene pues para la excitación del diodo, y así podemos ir excitándolo y podemos ir encontrando pues los valores en poder ir conduciendo en la resistencia de carga. Entonces a medida que se vaya excitando, pues también se va aumentando su valor en la resistencia que se tiene conectado en serie con el diodo rectificador. Ahí podemos comprobar la excitación del diodo con respecto a el modo de poder conducir en la resistencia. Si lo volvemos nuevamente a 0, cambiamos ahora la polarización del diodo. Ahora solamente lo que vamos a hacer es que invertimos, pasamos el ánodo al terminal el ánodo al terminal positivo, y el cátodo lo dejamos con el ánodo con el terminal negativo y el cátodo pues con el terminal positivo. Si comenzamos a excitar, podemos verificar acá que podemos excitar el diodo, pero en R se tiene igual a 0, o sea, no puede conducir una corriente, ya que se tiene pues como un interruptor abierto, ya que se tiene en este momento una polarización inversa. Por más que se pueda estar excitando, podemos comprobar que el diodo, pues de esta manera podemos comprobar el funcionamiento en las conexiones tanto inversas como directas del diodo rectificador. Los invito a que siempre sigamos estudiando la teoría para poder ir analizando cada uno de los funcionamientos de los circuitos. Muchas gracias.